Bueno, ahora entonces vamos a la última parte de nuestro material de ayuda, ¿sí? Vamos a tener las WH questions, ¿sí? Su estructura va a ser WH word, el auxiliar, el sujeto, verbo sin conjugar y el complemento, sin olvidar, por favor, el signo de pregunta, ¿sí? Porque si no, nunca se sabe. Si no tiene el signo de interrogación, no es una pregunta, ¿sí? El inglés tiene ciertas reglas gramaticales que también debemos respetar. Por ejemplo, siempre escribir con mayúscula al comenzar la oración. El pronombre I, yo siempre tiene que estar con mayúscula, ¿sí? Porque si no es un error gramatical y eso siempre va a descontar puntos también, ¿sí? Así que hay que prestar atención con eso. Dice la pregunta, what time do you go to school? ¿A qué hora vos vas a la escuela? I go to school at 7:30 a.m. ¿Sí? Yo voy a la escuela a las 7:30. ¿Cómo respondimos? Elaborando una oración afirmativa, ¿sí? Las WH words, what time, no nos sirven para elaborar nuestra respuesta, ¿sí? Porque acá no dice what time, ¿sí? Porque solo esta WH word, en este caso la frase completa what time, se va a utilizar solo en preguntas, ¿sí? Pero sí debo colocar la información que solicita. El auxiliar tampoco va a servir, ¿sí? Este do, porque va solamente en pregunta. El you se va a transformar en I porque me está preguntando a mí, ¿a qué hora vas a la escuela? Y yo tengo que decir, yo voy a la escuela a determinada hora, ¿sí? Y finalmente uso solo lo que me sobró la pregunta, ¿sí? Entonces, quito el what time, por eso está tachado. El do también, ¿sí? Porque what time y do solamente se usan preguntas, ¿sí? Este you, ¿sí? Se va a transformar en I porque te está preguntando a vos y yo tengo que responder yo voy a la escuela, ¿sí? Finalmente todo lo que es la frase verbal go to school se va a ubicar acá después del I y este what time, ¿sí? Va a ser la información que me está pidiendo, ¿sí? Por eso están coloreados del mismo. Tiene el mismo color acá. What time, yo tengo que poner a qué hora, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso de con he, she, it. Dice, when does she go swimming? ¿Cuándo ella va a nadar? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Las mismas indicaciones, solo que acá yo tengo que conjugar el verbo, porque para responder esta WH question, recuerden que teníamos que armar una oración afirmativa, ¿sí? El when no me va a servir, el does tampoco, porque solo se usa en preguntas. Entonces voy a utilizar el she y el she, que acá están en el mismo color los dos. Ese go, ¿sí? Como esto todo es una oración afirmativa, ¿qué voy a hacer con el go? Le voy a agregar ese, porque tengo que seguir, ¿sí? Estas reglas gramaticales que teníamos al comienzo, ¿sí? Porque termina en o, entonces yo le voy a agregar ese al go. Volvemos acá, ¿sí? Y después todo lo que sobra. Swimming on Mondays. ¿De dónde salían Mondays? Porque acá nos pregunta cuándo, ¿sí? Y acuérdense que las WH words piden siempre una información, ¿sí? Y acá tenemos los ejemplos que tuvimos en estos trabajos, ¿sí? Y tuvimos en el primer trabajo de marzo que también va a explicar ahí cómo se hacía cada uno, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, what you do on Saturday. Acá tenemos que armar la pregunta, pero primero agregando el auxiliar que nos está faltando, que es el do, ¿sí? Y acá pregunta, ¿qué haces vos los sábados? ¿Sí? Acá tenemos cómo se llama la pregunta y acá la respuesta. I watch TV on Saturday. ¿Sí? Vamos a este ejemplo que es el nuevo. Fíjense que acá me pregunta, what time does he have dinner? ¿A qué hora él, ¿sí?, va a cenar? Entonces vamos a ver, ¿sí? Dice, he has dinner at 6:30. Acá tenemos ya solucionada la respuesta. He has dinner at 6:30. Pero si nosotros no sabemos cómo responder, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Pregunta, ¿sí?
what time does he have dinner? Entonces, ¿qué yo hago con eso? Sí, acuérdense que el what time pregunta la hora. El does no me sirve. Entonces yo voy a bajar. Voy a poner el he. ¿Sí? Este have, como yo voy a hacer una oración afirmativa, lo que va a ser lo siguiente. Se va a transformar en has. Bajo dinner, que es mi información. ¿Sí? En el texto me dice at 6:30. He has dinner at 6:30. ¿Sí? Esa es una forma que yo tengo para responder este nuevo trabajo que no les había enviado. ¿Sí? Y acá también me va a explicar, si acá está en este ejercicio está en la diferencia que hay entre dos. Y acá yo solamente tenía que poner, ¿sí? Completar con do o das las preguntas y con don o das en todo lo que me indicaba que era la forma negativa. ¿Sí? Eso era lo que tenía que hacer en ese ejercicio que lo estuvimos viendo en marzo.